Tras la aparición del protagonista masculino de esta novela de redención, le devolví a la protagonista femenina, a quien yo mismo había criado y educado. La joven rebelde de antes se había transformado en una dama de la alta sociedad. Ambos formaban una pareja perfecta, naturalmente. Ya no quedaba espacio para mí. Le mentí diciendo que iría al Distrito Norte a comprarle pastel dos manto y me marché para siempre. Lo que no esperaba era que, 2 años después, sería invitado a regresar al país. Nada más bajar del avión. Fui secuestrado y metido a la fuerza en un coche. Hermano, su voz destilaba locura. Han pasado 2 años. ¿Dónde está mi pastel de osmanto? Desperté sobresaltado, abriendo los ojos de golpe, pero aún atrapado en la angustia de aquel sueño. Valeria abrió la puerta y entró. ¿Aún no te has despertado? ¿Es que no descansaste bien anoche? Inconscientemente, apreté las mantas y dije con voz fría, ¿cómo es que entras así sin más? La joven se detuvo un instante. Lo siento, me voy ahora. Con una sonrisa dulce, dejó un vaso de leche caliente. Me levanté frotándome la cabeza y, sin dudarlo, vertí la leche en el fregadero. La textura era tan espesa que tardaba en irse por el desagüe. A los 15 años, Valeria ya era una experta en el fingimiento. En aquel entonces, le encantaba usar a la gente para probar las medicinas que investigaba. En esta novela de redención de la alta sociedad, Valeria, como protagonista, sufrió maltratos físicos y verbales por parte de sus padres desde niña. Tuvo una infancia trágica. Esto la llevó a desarrollar una personalidad inestable y retorcida, aunque en la superficie se mostraba obediente y mansa. Yo soy Mateo, el hijo adoptivo de la familia Castro, su hermano mayor sin lazos de sangre. Al crecer, se nos asignó vivir juntos para que yo cuidara de ella. En nuestro primer encuentro, ella me preparó flores. Pero esa misma noche, de entre las flores surgió una serpiente venenosa. ¿De dónde sacaste esa serpiente? Pregunté en la mesa del desayuno como quien mantiene una charla trivial. Valeria no cambió su expresión y se mostró tranquila. ¿De qué hablas, hermano? No te entiendo. Era 4 años menor que yo y de constitución pequeña. Al decir esto, parpadeó con una inocencia absoluta. Sonreí, me levanté y fui a la cocina a traer una olla. Tienes razón, aún eres joven. He preparado esta sopa esta mañana para que recuperes fuerzas. Dije mientras le servía un cuenco. Gracias, hermano. Respondió ella con una sonrisa muy dulce. Piel blanca, ojos almendrados y labios delicados. Sus facciones aún no terminaban de definirse. Pero ya era extremadamente hermosa. Debido a sus estudios, tenía una ligera miopía y ocasionalmente usaba gafas de montura plateada. La observé tomar una cucharada de sopa y, de repente, sonreí. Las gafas te quedan muy bien. Ella se detuvo. ¿Me estás halagando, hermano? Sí, dejé de sonreír. Hacen que te veas muy dócil. Valeria, una pregunta. ¿La sopa de serpiente venenosa tiene veneno? Al segundo siguiente, ella volcó el cuenco que tenía en la mano. La sopa humeante se derramó por el suelo y algunas gotas le salpicaron. Fingí sorpresa. Oh, qué descuidada. ¿Te has quemado? No, respondió ella mordiéndose el labio, como si estuviera conteniendo algo. Gracias, iré a cambiarme. Come tú solo. Luego subió las escaleras furiosa. Me quedé sentado a la mesa, moviendo la cuchara con indiferencia. Efectivamente, aún es una niña. No sabe ocultar sus emociones. Le gusta investigar medicinas. Pero ¿cómo es posible que ni siquiera sepa que la sopa de serpiente hervida no tiene veneno? Mi universidad y la escuela de Valeria estaban muy cerca. Yo iba a la UA, Universidad Autónoma. Ella asistía al colegio preparatorio de la UA. Por lo que solíamos ir juntos. Ven rápido, vas a llegar tarde. Le hice una seña desde el coche. El rastro de molestia en el rostro de Valeria desapareció en un instante, volviendo a su fachada de inocencia. Nos sentamos en el asiento trasero. El conductor ya había subido el panel divisorio, por lo que no podía ver lo que ocurría atrás. Por el rabillo del ojo, noté cómo desaparecía la sonrisa de Valeria. La comisura de mis labios se curvó ligeramente. Valeria. De repente, incliné la cabeza hacia ella y le susurré, aún te falta mucho por aprender. Ella apretó los labios con fuerza, probablemente pensando en cómo era posible que yo conociera su verdadera identidad. Saqué un broche con forma de serpiente, se lo puse en la mano y sonreí. Eres pequeña, aún no sabes esconder la cola. Yo había despertado el día antes de conocer a Valeria, a través de un sueño. Vi toda la trama de esta historia. Por ser una novela de redención, Valeria sufría maltratos constantes. Su infancia fue una tragedia, y atormentarme a mí con todo tipo de provocaciones era lo habitual. Antes de conocer al protagonista masculino, ella pondría la casa patas arriba, hasta que él descubriera su fachada y la salvara. Pero por desgracia para ella, yo soy su tutor actual. Cualquier brote de locura o inestabilidad, lo trato simplemente como falta de disciplina. Si un niño está de mal humor, suele ser puro teatro. Una buena reprimenda a tiempo lo soluciona. Al día siguiente, la mirada de Valeria hacia mí cambió. Era como una serpiente acechando, observando a su presa con cautela antes de atacar. Ven,
A comer. Dije manteniendo mi sonrisa amable. Valeria, lo de la sopa de ayer fue un accidente. He decidido no volver a cocinar. No me mires con tanta desconfianza. Tú no les temes a las serpientes. Ella soltó un bufido y se sentó. Seguí mirándola y sonriendo. Yo no le tengo miedo a nada, de verdad. El rostro de Valeria no mostró expresión alguna. Entonces iré probando una por una, hasta ver a qué le temes. De acuerdo. Bajé la mirada y, de repente, dije algo que parecía no tener relación, cuando estaba en el orfanato. En mi cama no solo había serpientes, ciempiés, cucarachas y babosas eran el pan de cada día. Tu familia me trata muy bien, hace mucho que no veo bichos, así que adelante, ayúdame a descubrir si todavía les tengo miedo. El señor y la señora Castro estaban siempre muy ocupados, su matrimonio era una alianza de conveniencia, bajo el mismo techo, sus corazones estaban a kilómetros de distancia, priorizando siempre sus propios intereses. Valeria era uno de sus pocos intereses comunes. Y yo era la persona en quien confiaban para hacerse cargo de ella. Por eso, no me sorprendió recibir la llamada del tutor de Valeria. Hola, ¿hablo con el hermano de Valeria? Lo que sí me sorprendió fue el tono solemne del tutor. Esta niña ha mandado a un compañero al hospital, la dirección está involucrada y será sancionada. A decir verdad, Valeria es una chica que sabe fingir muy bien, siempre ha sido una estudiante modelo. Profesores y alumnos no tenían más que elogios para ella, describiéndola como alguien elegante, madura y estable. Incluso si esta pequeña serpiente no soportaba a alguien y le suministraba algún veneno para causarle sarpullidos, nunca la descubrían. Pero esta vez era diferente. ¿Por qué golpeaste a tu compañero? En la oficina solo estaba Valeria. El chico al que había agredido ya había sido trasladado al hospital. Vi sus fotos. Estaba desfigurado, con el cuerpo lleno de marcas horribles. Una joven criada en un entorno de violencia extrema y que además practicaba artes marciales a escondidas. Aquellos golpes llevaban la intención de matar. El tutor golpeó la mesa con fuerza. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Un poco más de fuerza y habrías acabado con su vida. Valeria permanecía inmóvil, limitándose a lanzarnos una mirada gélida y vacía. Aquella mirada, inexplicablemente, causaba escalofríos. Era una faceta suya que nunca había visto. El tutor se disponía a seguir gritando, pero al segundo siguiente, me puse de pie. Mis acciones fueron más rápidas que mis pensamientos. Profesor, déjeme hablar a solas con Valeria. Estoy seguro de que hay un malentendido. Nuestra Valeria no es una chica violenta. ¿Por qué lo hiciste? Era la tercera vez que le hacía la misma pregunta. Valeria seguía sin hablar, mirando hacia afuera con frialdad. Era una comunicación nula. Estaba furioso por la actitud de esta adolescente rebelde. Si no vas a hablar, haz lo que quieras. Me voy. Más te vale sobrevivir cuando tus padres se enteren. Los padres de Valeria eran extremadamente estrictos con ella. Ser siempre la número uno era lo mínimo que exigían. Ante la menor desobediencia, la golpeaban hasta dejarla medio muerta, sin piedad alguna. Me froté la frente pensando por qué todavía no había cedido. ¿Te preocupas por mí? De repente, Valeria habló y levantó la vista para clavarla en mí. Parecía muy dócil. No deberías estar deseando que me muera. Me quedé helado, aunque técnicamente así era según la trama. Pero al final, solo tenía 15 años, criada bajo ese tipo de educación. Era un milagro que pudiera fingir ser una buena estudiante. Si de verdad quisiera que te murieras, ya se lo habría contado a tus padres. Suspiré. Además, ya has dejado de meter bichos venenosos en mi habitación. Al día siguiente, llevé a Valeria de nuevo a la escuela. El tutor seguía furioso, y su ira se extendió hacia mí. ¿Qué está pasando? ¿Va a pedir perdón Valeria? ¿Dónde están sus padres? ¿Por qué siempre vienes tú? ¿De qué sirves? Ese chico sigue en el hospital con suero. La mano de Valeria se cerró de golpe formando un puño. Al notarlo, tomé su mano y le di un apretón reconfortante. No me di cuenta de que ella se tensó por completo. Profesor, debería alegrarse de que solo esté con suero. Yo sonreía, pero puse sobre la mesa una unidad USB. Si hubiera sido yo, tal vez ese chico habría quedado inválido. El USB contenía una grabación de audio realizada por una compañera que presenció todo. Después de clases, Valeria se quedó a limpiar el aula, y aquel chico fue a molestarla. Vaya, la princesita fingiendo ser humilde limpiando hoy. Ya decíamos nosotros que una basura sin padre ni madre como tú nació para ser golpeada por los utensilios de limpieza. El matrimonio Castro mantenía un perfil bajo. No solo no la enviaron a un colegio privado, sino que nunca aparecían por allí. La ropa de ella era vieja y las tareas que le imponían eran estrictas. Si no las cumplía, recibía una paliza. Por eso, en la escuela se rumoreaba que era huérfana. Los golpes eran el punto débil de Valeria. Al final, el rostro del tutor pasó por todos los colores del arco iris. Yo, sosteniendo firmemente la mano de Valeria, sentencié con frialdad: exijo que ese alumno y sus padres pidan disculpas públicas a Valeria. Y no diga que no la advertí. Nuestra familia Castro es adinerada y discreta, pero muy rencorosa. Mateo, llamó Valeria a mi puerta, sin darme la vuelta. Dije, pasa,
Sucede algo. En sus manos traía unas rosas blancas aún con gotas de rocío. Titubeó un poco. Las rosas del jardín han florecido. He cortado algunas para el jarrón de tu habitación. Arqueé una ceja y me giré para verla. La joven colocó las flores en el jarrón. Eran blancas y muy hermosas. ¿Por qué ya no me llamas, hermano?, pregunté de repente. Cuando llegué, no parabas de llamarme así. Valeria parecía muy desconcertada. Volví a sonreír. Y además, ¿cómo es que hoy no hay serpientes escondidas en las flores? Deja de maltratar a las serpientes del jardín. Las pobres deben de estar hartas de tus experimentos. La joven no sabía cómo pedir perdón. Las rosas nuevas en el cuarto, la leche caliente en la mesa, e incluso una tarjeta negra que apareció misteriosamente en mi mochila. Guárdala tú. Lancé la tarjeta sobre el escritorio. Tus padres te la dieron a ti. Si aparece en mi poder, ¿qué van a pensar? Valeria levantó ligeramente la vista y apretó los labios, con un aspecto muy dócil. Suspiré. No te guardo rencor por lo de antes. Yo no he dicho que me esté disculpando. Las adolescentes suelen decir lo contrario de lo que sienten. Al decir esto tartamudeó un poco, con un orgullo que resultaba casi tierno. Al terminar, añadió, deberías comprarte ropa mejor. No pareces un universitario. Me hizo gracia, así que esa misma tarde fui al centro comercial. Justo cuando estaba terminando mis compras, alguien me tocó el hombro. Era un hombre apuesto, no de una belleza impactante, pero de esos que hipnotizan sin saber por qué. Hola, su sonrisa era inquisitiva. Señor personaje secundario, ¿qué tal va la educación de mi protagonista femenina? Aquí tienes. Regresé a casa cargado de bolsas y dejé la tarjeta negra sobre el escritorio. Valeria no la tomó. En su lugar, miró el botín tras de mí. ¿Tanto puede comprar un estudiante universitario? Arqueé una ceja. ¿Te duele el dinero? No. Desvió la mirada y su tono de voz bajó. No llevas guardaespaldas. Si no puedes cargar con todo, podrías llevar a alguien para que te ayude. ¿Cómo sabes que no llevaba guardaespaldas? Valeria se quedó callada. No pude evitarlo y, sonriendo, le acaricié la cabeza. Entonces, la próxima vez que vayas de compras, llévame para ayudarte con las bolsas. La joven se sonrojó, apartó la cabeza y dijo con brusquedad, ya veremos. Valeria, en el fondo, solo es una niña. ¿Qué tan mala puede ser una niña que recibe amor? Al día siguiente recibí una llamada del tutor. Tras conocer la verdadera identidad de Valeria, se mostró mucho más amable. Ya les he explicado el malentendido a los padres del otro alumno. Tras negociar, hemos decidido que hoy, en la ceremonia de izado de bandera, pedirán disculpas públicas. ¿Podría venir usted en representación de los señores Castro? En ese momento, Valeria estaba a mi lado escuchando con desdén. Sonreí. De acuerdo, iré. ¿Por qué es tan amable contigo? ¿Había algo más en aquel USB que le diste?, preguntó ella. Dejé el móvil lentamente y suspiré. ¡Qué lista eres, pequeña Valeria! Ese tutor tuyo es un interesado y seguro que te hizo sufrir en el pasado. Así que también encontré pruebas de que aceptaba sobornos de otros padres y las incluí en el USB como recordatorio. Valeria guardó silencio durante medio minuto. Justo cuando pensé que no diría nada, sentí un contacto cálido en mi mejilla. Entendido. Me dio un pellizco en la mejilla, como devolviéndome el gesto de acariciarle la cabeza. Y no me llames, pequeña Valeria. En la ceremonia, Valeria y yo estábamos en primera fila. Llevaba el vestido nuevo que le compré. Se veía limpia, hermosa e impactante. Emanaba un aire de frialdad elegante. En el estrado, el otro alumno leía su disculpa. Al terminar, tuvo que hacer una reverencia, como si Valeria fuera una autoridad importante. Gracias a ti, futura directora Castro. Bromeé en voz baja. Valeria no respondió, pero sus manos tiraron con nerviosismo de la tela de mi sudadera. Por alguna razón, mi corazón dio un vuelco. Inconscientemente miré hacia abajo del estrado. No había alumnos fijándose en nosotros. Pero había alguien más, el protagonista de la historia, a quien había visto en el centro comercial aquel día. Estaba allí, de pie en un extremo. Sonrió, articuló con los labios. Mateo, bien hecho. Luego se dio la vuelta y se marchó. Los días siguieron pasando con aparente calma. Como cualquier chica de secundaria, Valeria apenas tenía vacaciones. Se quedaba estudiando hasta tarde y, de vez en cuando, descubría que se escabullía al sótano donde preparaba sus mezclas químicas. Si vuelves a hacer algo que ponga en riesgo la seguridad pública, haré que la policía se lleve todas estas porquerías. La amenacé bloqueándole el paso. Para entonces, ella ya estaba cerca de cumplir la mayoría de edad. Apenas me llegaba al pecho, bajaba la vista y, sin rastro de arrepentimiento real, decía mecánicamente, me equivoqué. Pero sin que me diera cuenta, sus dedos se aferraban al borde de mi ropa. No te oigo.
Dije, sintiendo mi cuerpo tensarse. Entonces Valeria se acercó obediente para repetirlo al oído. La distancia se acortó de golpe. Me miró fijamente a los ojos. Se había quitado las gafas. Y su mirada tenía un tinte de seducción deliberada. Pero al segundo siguiente, la atraje hacia mí bruscamente y nuestras narices rozaron. Ella se quedó desconcertada. Mateo, no respondí. Simplemente le subí la manga de la muñeca. ¿De dónde salió este moretón? Valeria ya estaba en su último año de secundaria. Habían pasado más de 2 años desde mi primer encuentro con el protagonista. Él te trata tan bien. Aquella vez en el centro comercial, Adrián me había preguntado, según la trama, ¿no debería ella estar torturándote hasta la muerte? ¿Y tú, por qué apareces ahora? Lo miré con desconfianza, retrocediendo unos pasos para marcar distancia. El protagonista se llamaba Adrián, exactamente como lo describía el libro, de aspecto refinado. No era tan apuesto como el personaje secundario, pero poseía ese aura que atraía todas las miradas. Es porque yo también he despertado, dijo Adrián con una sonrisa amable. Sin embargo, sentía una extraña repulsión hacia él. Mateo, pronunció mi nombre recalcando cada sílaba. No tengo ningún interés en lidiar con una adolescente rebelde. ¿Qué es lo que quieres? Pregunté levantando la vista. No seas tan precavido. Soltó una carcajada. Sabes que la trama es irreversible, todos debemos cumplirla. Valeria acabará perteneciendo a mí. Tú no puedes cambiar tu destino de personaje secundario. Así que tu misión es educarla bien por mí. Tómalo como tu forma de pagarle a la familia Castro. Valeria empezó a evitarme. Se negaba a explicar el origen de sus moretones. Mis preguntas no obtenían respuesta y no sabía qué hacer. Entramos en una guerra fría hasta que un día recibí una llamada. La voz al otro lado me resultaba familiar, cálida pero vacía. Adrián rió por el auricular. Han pasado 2 años. Mateo, veámonos. En realidad, no sabía nada de la identidad de Adrián, aparte de que él era el protagonista, yo el secundario y que parecía tener nuestra misma edad. En cambio, él lo sabía todo sobre mí. ¿Por qué no has vuelto a visitar el orfanato? Preguntó Adrián mientras el camarero servía los cafés calientes. Ya era invierno. Sopló su taza antes de preguntar con calma. ¿O de verdad crees que por estar unos años con los Castro ya eres otra persona? No es asunto tuyo. Respondí con frialdad. Él sonrió. Adrián tenía un conocimiento de la trama superior al mío. No solo conocía mi pasado, sino que apareció justo cuando yo había logrado controlar a Valeria para darme órdenes. Era cierto que no sabía nada de él. ¿Tan seguro estás de que Valeria te obedecerá ciegamente? Adrián soltó una carcajada, dejó el café y dijo con voz gélida, si no se enamora del protagonista, ¿qué soy yo? ¿Acaso va a enamorarse de ti? Tras medio mes de frialdad con Valeria, por fin tuve un momento para ir a casa. Decidí intentar hablar con ella para tantear su estado emocional, puesto que esta era una novela de redención. Si la tarea de salvarla recaía sobre mí, la historia debía cambiar. El factor que altera el relato es la inclinación del protagonista. No creía que un libro con personajes despiertos pudiera seguir una trayectoria fija, pero no estaba seguro de si los sentimientos de ella hacia mí habían cambiado también. Sin embargo, se hizo de noche y Valeria no regresó. 3 llamadas y ninguna respuesta. Faltaba menos de medio año para el examen de ingreso a la universidad. Incluso si tenía guardia en la escuela, solía volver temprano a estudiar. Algo iba mal. Volví a pensar en sus moretones. Agarré las llaves dispuesto a buscarla en la escuela, pero en ese instante, la puerta principal fue derribada como por un impacto pesado. Me quedé helado en la escalera al ver la sombra tras la puerta. Era Valeria. Había sido lanzada contra la puerta por una patada del señor Castro. La chica, frágil y delgada, tenía sangre en la comisura de los labios y estaba pálida. Cayó al suelo casi sin fuerzas. Antes de que pudiera correr a ayudarla, vi aparecer a Adrián tras el señor Castro. Parecía aterrorizado, fingiendo ser una blanca e inocente flor. Señor, cálmese. Por favor. Valeria no lo hizo a propósito. No sabía qué había pasado. Solo recordaba la actitud mediadora de Adrián y a Valeria agonizando en el suelo. Lo siguiente que supe fue que estaba en el hospital. Has despertado. Valeria había dormido un día y una noche entera. Tenía el brazo izquierdo fracturado y múltiples moretones. Sus ojos al abrirse estaban nublados. Parecía que fuera a romperse en cualquier momento, a pesar de que en este tiempo la había cuidado hasta que recuperó un aspecto saludable. Al sostener su mano, la mía no dejaba de temblar. Confirmé su estado una y otra vez. Voy a llamar a la enfermera. No llores, dijo Valeria, rozando el rabillo de mi ojo con sus dedos, dejando un rastro de humedad. No me había dado cuenta de que estaba llorando de angustia. No decía siempre que no te gustaba lloriquear. Aparté la cabeza y sorbí por la nariz. Te equivocas. Ella sonrió levemente. Soltó un quejido de dolor al moverse. Pulsé el timbre de la cama y, mientras esperaba a la enfermera, le pregunté con dificultad, ¿qué fue lo que pasó realmente? Mi última conversación con Adrián terminó mal. Antes de irse, me dejó una advertencia: aunque se enamore de otro, solo podrá elegirme a mí. Es imposible desafiar la trama. Yo pensaba que la trama eran coincidencias forzadas por el libro,
pero no esperaba que Adrián fuera el candidato ideal del señor Castro para un matrimonio concertado. ¿Te duele algo más? Tras irse la enfermera, le serví un vaso de agua tibia y le di de beber con una cuchara. Sus ojos brillaban mientras me miraba fijamente. ¿Me alimentarás así siempre que me lastime la mano? Sentí algo febril en su mirada, y su pregunta tenía un matiz extraño. Sí, respondí, apreté los labios, pero prefiero que no te lastimes. Me duele verte así. Valeria pareció no esperar esa respuesta y se quedó visiblemente atónita. Suspiré y le di otro sorbo. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Ese compañero no se equivocó al señalarte. Ella no decía nada. Fingí enojo. Vas a esperar a que tu padre te deje lisiada para hablar. El silencio duró 2 segundos hasta que por fin habló. Ese imbécil te tomó fotos a escondidas y difundió rumores. Nunca imaginé que Valeria lo hacía por mí. Aquel compañero sabía que no podía enfrentarla físicamente, así que buscó otra forma. Quiso usarme. Editó fotos mías y las subió al foro de la UA con hilos de calumnias para chantajearla. Dijo que si ella no se arrodillaba ante él, las difundiría por todas partes. Tras la disculpa pública, todos sabían que yo estaba en la UA. Sabes que mi padre detesta cualquier falta de decoro. Te aprecia, pero por algo así te descartaría sin dudarlo y te pisotearía hasta hundirte. Así que, durante estos 2 años, ella había estado aguantando en silencio por mí, ocultando sus heridas, hasta que hace unos días por fin destruyó el móvil de aquel tipo y tiró el USB donde guardaba las fotos. Solo entonces se sintió libre. Le dio una paliza y lo amenazó con las sustancias químicas del sótano. Todo era perfecto, pero de alguna manera, el señor Castro se enteró, destrozó el laboratorio del sótano y le fracturó el brazo a Valeria. Faltaba un mes para el examen final y Valeria se quedó estudiando en el hospital. Fue directa al examen. Su mano no se recuperaría a tiempo. Por suerte era la izquierda. Cuando abrí la puerta de la habitación, Valeria no estaba. A través de la ventana, vi que Adrián la estaba paseando en silla de ruedas por el jardín. Valeria sonreía. Parecía que había buen ambiente entre ellos. Sentí una punzada en el pecho y aparté la vista. Mateo, era el señor Castro. Me giré rápidamente. Lo saludé en voz baja. ¿Cómo está? No estoy ocupado. Vine a echar un vistazo. El señor Castro lucía refinado. Nada que ver con la violencia de aquel día. Nos quedamos frente al ventanal, observando las 2 figuras en el jardín. Estos días que no has estado, Adrián la ha cuidado mucho, comentó el señor Castro. El hijo menor de los Adrián tiene buen carácter y sabe hablar. Es mucho más agradable que Valeria. Hacen buena pareja. He decidido organizar su compromiso en cuanto ella se gradúe. Bajé la mirada y asentí. Es cierto. Has pasado mucho tiempo con ella. Ahora que se gradúa, prepárate para irte a estudiar al extranjero. Mateo, ya sabes. Mi esposa y yo te apreciamos mucho. La futura familia Castro te necesitará. Pero Valeria no. Sus palabras fueron directas. El señor Castro lo sabía todo. Solo me estaba advirtiendo. Está bien. Respondí. Tras irse, seguí mirando a Adrián y a Valeria en el jardín. Tenían una leve sonrisa en el rostro. Ella nunca se había mostrado tan dócil con otro hombre que no fuera yo. Así que este es el protagonista. Pensé. El examen final terminó pronto. Fui a recogerla con un ramo de flores. Mateo, Valeria tenía dificultades con su mano izquierda, pero eso no le impidió abrazarme. Emanaba un suave aroma a rosas. Aceptó las flores sonriendo. Nunca la había visto tan feliz. Vamos a cenar. ¿Sabría ella que al graduarse tendría que comprometerse? Me quedé atónito. De repente, mi pantalla se iluminó. Era un mensaje de Adrián. Decía, el vuelo es a las 5 de la tarde. Yo te llevaría, pero no importa. Ella seguramente no lo sabe. En cuanto terminara el examen, yo me marcharía. Mateo, ¿por qué estás distraído otra vez? Era la 3ª vez que Valeria me lo preguntaba. Durante toda la comida estuve ausente. Lo siento. Dije sirviéndome agua y mintiendo con naturalidad. No descansé bien anoche. ¿Por qué? Me preocupaba tu examen. Valeria se veía muy contenta, más que cualquier otro día. Entonces esta noche podrás dormir tranquilo. Eran las 2 de la tarde. Para llegar al avión, Adrián me pidió que saliera a las 3. Terminamos de comer rápido y salimos a la calle. Como ambos destacábamos por nuestra apariencia, la gente no dejaba de mirarnos. Joven, su novia es muy guapa. Le compra una flor. Una anciana que vendía flores se acercó. Antes de que pudiera negarme, Valeria pagó. No hace falta. Se la regalo yo. Con una basta. Gracias, abuela. Cuando me di cuenta, ya tenía en la mano una rosa blanca con rocío. Solo una. Pensé que, por su forma de actuar, compraría todo el puesto. Pero Valeria negó con la cabeza sonriendo. Solo una. Con una me basta. No quiero a nadie más. Valeria estaba radiante hoy, aunque yo no sabía el motivo. Mateo, hoy iremos al Distrito Norte. Voy a comprarte algo de comer. La interrumpí. Valeria dejó de sonreír. No acabamos de comer. Llevo mucho tiempo queriendo probar el pastel de osmanto de aquel sitio en el norte. Mentí forzando una sonrisa. Siempre he querido que lo probaras. He esperado mucho para este día.
quizás conmovida por mi supuesta sinceridad. La joven asintió. Eran las 2:55. Al cruzar hacia el edificio de enfrente, vi el coche aparcado junto a la acera. Adrián estaba en el asiento del conductor. Subí al coche apretando la rosa blanca en mi mano. Adrián me miró de reojo. Vaya, parece que solo te puedes llevar una rosa. No dije nada. Simplemente me recosté en el asiento trasero. Lentamente, cubrí mis ojos con la flor, como el personaje secundario insignificante de esta historia de redención. Una rosa era suficiente para saldar estos 3 años con ella. Estudié finanzas en el extranjero. Aunque el señor Castro era un hombre violento, su posición y fortuna me permitieron terminar mis estudios sin contratiempos en una universidad de élite mundial. Finalmente tuve tiempo de ir al banco a revisar la tarjeta donde recibía depósitos constantes. Era la tarjeta que el señor Castro me dio para vivir fuera, pero apenas la usaba. Siempre trabajaba por mi cuenta y solo la usaba en casos de extrema necesidad. Fue entonces cuando descubrí que hacía mucho tiempo que no recibía fondos. Podría ver de qué banco nacional vino el último depósito. El empleado del banco era chino y bromeó conmigo. Deberías revisar el origen de los fondos. ¿Por qué no vuelves a echar un vistazo? En estos 5 años, no había regresado ni una sola vez. Es más, para romper definitivamente el vínculo predestinado entre Valeria y Adrián, cambié de número. Borré todo contacto con ellos. Esa era la voluntad del señor Castro. Básicamente, aparte de esa tarjeta, no tenía más lazos con la familia. El plan original era que me avisarían cuando fuera el momento de volver. Me alejaron para facilitar la relación entre Valeria y Adrián, y me harían volver cuando mi formación fuera rentable para ellos. Pero no había recibido ningún aviso. Decidí comprar un billete de vuelta. 5 años después, Valeria ya debería haberse graduado. Tras el compromiso, lo lógico era casarse nada más terminar la carrera. Adrián se habría saltado la fase de redención para tener un final feliz con ella, y yo, al volver, me convertiría verdaderamente en el hermano de Valeria. En su apoyo, al hacer las maletas, la casera me preguntó, ¿llevas tanto equipaje? ¿Piensas volver? Lo pensé un momento y respondí, volveré, pero quiero que estas cosas me acompañen a ver mi patria una vez más. Dicho esto, metí un frasquito que contenía pétalos secos. Eran los de la rosa que ella me regaló hace 5 años. ¿Se encuentra bien? Señor, nada más bajar del avión. Tuve que correr al baño a vomitar. Padezco de cinetosis, me mareo en avión y en coche. Por eso, incluso en el extranjero, apenas salía, no tenía pareja y casi no socializaba. Hice un gesto de estoy bien. Gracias, arrastrando mi maleta fuera del aeropuerto. Estuve un buen rato intentando entender cómo funcionaban las aplicaciones de transporte locales. Un taxi se acercó. Agitado. Simplemente subí. ¿A dónde? Al edificio del Grupo Castro. ¿Sabe cómo llegar? Debido al malestar del vuelo, me mantuve con los ojos cerrados durante el trayecto. Al subir, noté que había una rosa blanca en el coche. Eso me hizo mirar a la conductora por el espejo retrovisor. Era una chica. Parecía muy joven. Llevaba una gorra negra y una mascarilla del mismo color. No hablaba. Tras la primera frase, no dijo nada más. Me recosté a descansar. Cuando el coche se detuvo, abrí los ojos. Ya no se oía el ruido del tráfico. Mi corazón dio un vuelco. El entorno me resultaba extrañamente familiar. Afueras, mansiones, se alcanzaba a ver el campo de golf del jardín trasero. Llegamos. En ese instante, tuve una premonición. Me giré hacia el asiento del conductor. La chica se quitó la gorra y la mascarilla. Era muy pálida y sus ojos estaban inyectados en sangre. ¿Por qué vuelves ahora? Mi mente se quedó en blanco. Nunca imaginé que me reencontraría con Valeria de esta manera tan repentina. Me había autoconvencido muchas veces de que solo era un personaje secundario, que había salvado a la protagonista por Adrián, cumpliendo mi misión y devolviendo el favor a los Castro. Él aparecería y yo me retiraría, para alcanzar su final feliz. El cierre del libro, pero nunca consideré que pasaría después del final. ¿Y el pastel de Osmanto? Valeria forzó una sonrisa. Lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. Aquel sitio del Distrito Norte cerró antes de que terminara la secundaria. Resulta que ella me había buscado. No sabía qué hacer y aparté la vista. Creí que ignorando su mirada podría evadir la situación. No llores. Aquella vez que despertó tras el ataque de su padre, ella me dijo lo mismo. Y ahora, tras abandonarla, regresaba para hacerla llorar de nuevo. Valeria, no, basta, gritó ella mientras bajaba del coche. Abrió mi puerta bruscamente. Sacó algo de detrás y me arrastró fuera con violencia. ¡Clic! Mi muñeca derecha quedó atrapada en unas esposas. El otro extremo estaba en la muñeca de Valeria. Con la voz rota por el llanto, sentenció, Mateo, en esta vida no vas a volver a abandonarme por segunda vez. Fue todo muy repentino. Incluso sentado en la que fue mi habitación, sentía que nada era real. Tenía una marca roja en la muñeca derecha por el tirón de las esposas. Valeria se dio cuenta y me las quitó. Tiró las esposas a la basura con rabia. Cosa mala.
Insultaba a las esposas. Me daban ganas de reír y llorar a la vez. Había crecido. 5 años son suficientes para que un adolescente se convierta en mujer. Tenía el pelo más largo, con ligeras ondas, y su vestido realzaba sus curvas. Aquella niña era ahora una mujer imponente. Mateo me abrazó por la espalda, apretándome con fuerza. Apoyó la cabeza en mi hombro y respiró hondo. Parecía haber sufrido una injusticia enorme. Suéltame primero. No me hizo caso. Estaba de un humor imposible de calmar. Solo repetía, vas a volver a mentirme. No tenía palabras, hasta que llamaron a la puerta e interrumpieron el momento. Oí que alguien la llamaba directora Castro. Era el trato que recibía el señor Castro por parte de sus asistentes. Hola, quería preguntar sobre el estado civil de la directora. No bromeé. ¿Acaso no es usted a quien más ama la jefa? Acaba de volver. Pobre chica lo que ha sufrido estos años sola. Ya deberían estar preparando la boda. Una empleada joven no dejaba de felicitarnos. Me quedé mudo. Nadie mencionaba a Adrián. Hace 5 años. El compromiso con Adrián era un hecho. En el libro original se decía que todos lo adoraban, incluso el personal de servicio. Pero ahora la situación era distinta. Miré desde el balcón. Valeria estaba en el jardín discutiendo asuntos de trabajo con un asistente. Con semblante serio. ¿Qué había pasado realmente? Solo ella podía responderme. Hermano, come esto. Valeria no paraba de servirme comida. No hace falta. Antes era yo quien te cuidaba. Tras dudarlo mucho, finalmente pregunté, ¿y Adrián? El ambiente se sumió en un silencio súbito. Valeria no decía nada. Al final, soltó, el señor Castro, ha muerto. Esta vez respondió rápido. ¿Qué? ¿Muerto? Un derrame cerebral. No pudieron salvarlo. Mis ojos se abrieron de par en par. En mis recuerdos, el señor Castro hacía ejercicio constantemente. No debería haber muerto así de pronto. Todos sospechan que fui yo. Añadió Valeria de la nada. Hermano, ¿tú qué crees? Fui yo, en cierto modo. Confesó con una honestidad brutal. Apreté los labios sin saber qué decir. En ese momento, Valeria sonrió de repente. Una sonrisa dulce pero carente de toda emoción. Quiso volver a pegarme. Pero esta vez me defendí. Él no pudo conmigo y murió de pura rabia. Hermano, ¿quieres adivinar a dónde fue Adrián tras la muerte de mi padre? Recordé cuando me fui al extranjero. Solo Adrián fue a despedirme al aeropuerto. Antes de que me marchara, me llamó de repente. ¿Adivinas cómo estaremos Valeria y yo cuando vuelvas? Sin mirar atrás, respondí, muy felices. Él se rió, se acercó y me susurró al oído, tal como me viste aquel día en el hospital, paseándola bajo el sol. Para entonces, seguramente estaremos paseando así junto a nuestro hijo. Valeria no me tenía bajo arresto domiciliario. Ella no sería capaz de hacerme eso. Solo me prohibía salir de casa. La puerta del sótano estaba cerrada cuando llegué. La cerradura no era nueva, pero estaba muy limpia, sin rastro de polvo. Debía de haberse abierto muchas veces recientemente. ¡Ay! ¿Qué hace usted aquí? La empleada me vio y se apresuró a llevarme lejos. No venga aquí, está sucio. ¿Qué pasa ahí dentro? En mi memoria, ese era el laboratorio de Valeria, pero el señor Castro lo había destrozado. La empleada se negaba a hablar. Este no es lugar para usted. ¿Ha venido la jefa por aquí últimamente? Al no poder conmigo, la mujer finalmente asintió. Al marcharme, ya tenía la respuesta en mi corazón. Una fiera solo obedece a su domador, no a un presentador que hace piruetas en el escenario. Valeria regresó borracha, apestando a alcohol. Me abrazó sin querer soltarme. Suéltame. Si te suelto, te fugarás de nuevo. Oí su voz quebrada por el llanto. ¿Cómo es que nunca noté que era tan llorona? Suspiré. Me tienes vigilado tan de cerca. ¿Cómo voy a fugarme? Ella no respondió, solo se me quedó mirando. De pronto, se me ocurrió algo. Hermano, tú. La cargué hasta la cama. Valeria no había cambiado. Al emborracharse se volvía muy dócil. Ayer vi en el armario un disfraz de mayordomo, probablemente un regalo de alguien que quería adularla, y encima había un par de esposas nuevas. Esta niña se había vuelto realmente atrevida al crecer. ¿Para qué me traes aquí? Tiraba de mi ropa. Mi chaqueta acabó en el suelo. Le até los lazos del disfraz de mayordomo en las manos. Con indiferencia, dije, has bebido demasiado. Duerme ya. Valeria me miraba sin pestañear. ¿Me amas? Bajé la vista para observarla. No importa si me amas o no, dijo hundiendo la cabeza en mi pecho de repente. Yo solo te amo a ti. Quiero que Adrián desaparezca. No quiero que nadie nos detenga. Ahora ya no quedaba nadie que pudiera detenerla. Suspiré y la abracé con ternura. ¿Quién dice que no te amo? Logré sacar la llave de entre su ropa. Estaba profundamente dormida, inconsciente en el dormitorio. Crujido, abrí esa puerta del sótano después de 10 años. Era la primera vez que entraba. Pensé que vería a Adrián, pero lo que encontré fue una pared tapizada de fotos, mis diplomas, mis retratos, las pocas camisas blancas que tuve. Fotos de cuando acababa de llegar, de cuando aprendía a arrancar la maleza del jardín, de cuando cocinaba para ella.
Sabía que a una de las empleadas le encantaba hacernos fotos, pero nunca imaginé que, tras mi partida, Valeria guardaría cada una de ellas. Congelando el tiempo durante tanto tiempo. En el suelo había un cuaderno viejo y abierto. Lo recogí y leí la página. Mateo. Estaba repleta. Densamente escrita con mi nombre. Encontré a Adrián en un compartimento del sótano. Era un lugar oscuro donde ni las ratas se atrevían a entrar. Tú, estaba sentado en una cama pequeña, con pesadas cadenas en muñecas y tobillos. Había adelgazado muchísimo. Sus ojos estaban vacíos, como si llevara una eternidad encerrado. Eres tú. Soy Mateo. Respondí. Tardó un instante en reaccionar. Entonces, estalló en una carcajada histérica. Bien, has vuelto. Déjame ir. Parecía haber olvidado que él era el todopoderoso protagonista y yo solo el secundario que le abría el camino. La historia no tuvo su final original. En su lugar, cayó en este abismo sin retorno. Adrián, ¿no eras el protagonista? ¿Dónde está tu aura? Me miró aturdido. Luego, como un enfermo mental asustado, se encogió en un rincón. No, yo no soy. No, yo no soy el protagonista. Es Mateo. Recordé la información que finalmente obtuve del asistente de Valeria. Hace 5 años, el señor Castro murió accidentalmente. Poco después, el hijo menor de los Adrián desapareció y el compromiso se canceló. Así que no fue una desaparición, Valeria lo hizo desaparecer. Esa noche, tras ver a Adrián, volví a soñar. Después de 5 años, volví a ver la trama. Pero esta vez no había nada, ni la Valeria niña, ni el Adrián que llegaba tarde, ni siquiera yo. No había interacción entre personajes, solo vi 3 líneas de texto. Protagonista, Valeria. Trama colapsada en reparación. Castigo al personaje secundario que interfirió. Adrián. Sugerencia de final. Ama a quien amas. Hermano. Valeria despertó, al igual que el primer día. Entró con un vaso de leche, mirándome fijamente, solo que, aún llevaba atado en su muñeca el lazo que le puse anoche. Me froté la frente. ¿Por qué no te has quitado eso? ¿Acaso es bonito? Sentí un poco de calor en la cara. Valeria tomó mi mano y apoyó su mejilla en mi palma. Con voz suave dijo, hermano, haría cualquier cosa por ti. Parecía la criatura más pura e inofensiva. Le acaricié el rostro y le pedí con dulzura, entonces, suelta a Adrián. ¿Quieres? Su cuerpo se tensó, pero al segundo siguiente la estreché entre mis brazos. Porque he vuelto, y no volveré a dejarte. Valeria había vuelto loco a Adrián a base de tormentos, por él supo que éramos simples personajes. Adrián nos había engañado, la trama siempre la escriben los protagonistas. Él obtuvo su merecido. No creo en la trama, dijo ella con firmeza. Mateo, si no eres tú, no quiero a nadie. Nunca había sentido con tanta claridad la felicidad de ser correspondido con tal determinación. Por fin, ya no había nadie que pudiera interponerse. Adrián ya no se distinguía de un loco. A ratos reía a carcajadas, a ratos lloraba desconsolado. Su inteligencia había quedado reducida a la de un niño de 3 años. Valeria lo envió a un orfanato para que los cuidadores se hicieran cargo de él. El día antes de que se fuera, estábamos preparando nuestro compromiso. ¿Sientes lástima por él?, me preguntó Valeria. Sacudí la cabeza. No lo valía. Él provocó todo esto durante 5 años. Así que su final no es trágico. Es merecido. El día de nuestro compromiso, la señora Castro regresó del templo. Tras la muerte de su esposo, pareció alcanzar una iluminación súbita y se mudó al templo para redimir sus pecados. Ella siempre supo del maltrato que Valeria sufrió de niña. Mateo, ven aquí. La señora Castro puso un peine en mi mano. Felicidades por no dejarte engañar por la trama. Abrí mucho los ojos. ¿Acaso usted? Shoo. Sonrió. No fui yo, fue el que ya no está. Qué trágico es para la siguiente generación cuando los protagonistas no son salvados. Por eso el señor Castro descargó toda su furia sobre Valeria. Y la señora Castro, siendo solo un personaje secundario, cargaba con una culpa profunda. Te confío el futuro de Valeria. Valeria y yo sosteníamos un ramo de flores. Esta vez no eran rosas blancas, sino del rojo más intenso. Ya estamos comprometidos. ¿Por qué sigues llamándome hermano? Hoy el jardín de la mansión rebosaba alegría. Esa directora Castro que todos consideraban temperamental parecía otra persona. La felicidad desbordaba de sus ojos. No lo sé, ella no paraba de sonreír. ¿Recuerdas que la primera vez que nos vimos también te llamé hermano? Claro que lo recuerdo. Incluso me lanzaste una serpiente venenosa. Valeria se inclinó hacia mí. Entonces, hoy cerramos el círculo. De ahora en adelante, nada de hermano. Llámame prometido. Está bien. Por supuesto, el sol brillaba con calidez, como si nuestra alegría contagiara hasta las nubes. Me incliné y, con devoción, puse el anillo de compromiso en el dedo de Valeria. Ella me preguntó con una sonrisa en que pensaba. Pienso en cómo será el día en que nos casemos de verdad. En estos días de primavera, cada uno de nuestros momentos es una declaración devota de amor.